Hola, hola, mis adorados chismosos y chismosas del mundo del espectáculo turco. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, listos para un nuevo chismecito jugoso que les traigo directamente desde Estambul, donde las noticias vuelan más rápido que un dardo envenenado. Y hoy, señores y señoras, tenemos un plato fuerte. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más hipeadas y aparentemente, más exageradas de la farándula turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos mismos que nos hicieron suspirar en Senkalkapm, la serie que conquistó corazones en todo el mundo. Pero agárrense porque Hande Erçel ha salido a aclarar algunas cositas que, déjenme decirles, nos van a dar mucho de qué hablar. Preparemos las palomitas y los pañuelos, porque esto se pone interesante. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí, si aman los dramas turcos, si les encanta estar al día con todos los romances, las rupturas y los chismorreos de sus celebridades favoritas, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeré la información más fresca y jugosa, directo del horno. Y si ya son parte de esta gran familia, pues muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Ustedes son la razón por la que sigo aquí, trayéndoles todo este salseo. Son mi combustible, mi inspiración, mi todo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa, Hande Erçel y su ¿desmentido? Bueno, no es exactamente un desmentido, pero sí una aclaración importante sobre la percepción pública de su relación con Kerem Bürsin. Como saben, después de protagonizar Senkalkapm, la química entre Hande y Kerem traspasó la pantalla. Se convirtieron en una pareja real y sus fans enloquecieron. Sus redes sociales se inundaron de fotos juntos, de mensajes de amor, de viajes románticos. Era la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Eran la personificación del amor verdadero, la confirmación de que los sueños sí se cumplen. Pero como todos los cuentos de hadas, este también tuvo su final. Hace ya un tiempo, Hande y Kerem anunciaron su separación, dejando a sus fans con el corazón roto. Fue como si el mundo entero se hubiera quedado sin azúcar. Y aunque ha pasado tiempo desde entonces, el recuerdo de su romance sigue muy vivo en la memoria colectiva. La gente sigue shipeándolos, siguen esperando una reconciliación, siguen analizando cada uno de sus movimientos en busca de una señal. Hasta se han creado teorías conspirativas sobre encuentros secretos y mensajes ocultos en sus publicaciones. La obsesión es real, mis chismosos. Y es precisamente esta persistencia en idealizar su relación lo que, al parecer, ha molestado un poco a Hande. En una reciente entrevista, la actriz fue muy clara al respecto. Sin mencionar directamente a Kerem, Hande habló sobre la tendencia del público a exagerar las conexiones entre los actores, especialmente cuando han interpretado a personajes románticos en la pantalla. Y vaya que Eda y Serkan eran románticos. Nos hacían creer en el destino, en las almas gemelas, en el poder del amor. Según Hande, es importante recordar que la actuación es precisamente eso, actuación. Los actores crean personajes, interpretan emociones, se meten en la piel de otras personas. Pero eso no significa que esas emociones y esas conexiones sean reales fuera del set. Es decir, Hande nos está diciendo sutilmente que lo que vimos entre Eda y Serkan en Senkalkapm era producto del talento actoral de ambos y que no necesariamente se tradujo en una conexión romántica profunda y duradera en la vida real. Es como si nos estuviera diciendo que dejemos de vivir en el mundo de la fantasía y volvamos a la realidad. ¡Qué golpe de realidad, mis chismosos! Creo que a veces la gente tiende a proyectar sus deseos y fantasías en las parejas de la pantalla, dijo Hande en la entrevista. Cuando ven a dos actores que tienen una buena química, asumen automáticamente que deben estar enamorados en la vida real. Pero eso no siempre es el caso. A veces simplemente somos buenos actores y tenemos la suerte de trabajar con alguien con quien nos entendemos bien. ¡Auch! Eso dolió. Es como si nos estuviera diciendo que su romance fue una simple coincidencia, un golpe de suerte, una buena actuación. Pero, ¿será eso cierto? La pregunta del millón. ¡Boom! Ahí lo tienen. Hande Erçel, con toda la elegancia y diplomacia que la caracterizan, nos está bajando de la nube. Nos está diciendo que dejemos de idealizar su relación con Kerem,
que dejemos de esperar una reconciliación que quizás nunca llegue, y que empecemos a verlos como individuos separados, con sus propias vidas y sus propios caminos. Es como si nos estuviera dando una bofetada con guante blanco. Una bofetada que quizás necesitábamos, pero que no queríamos recibir. Pero claro, como era de esperarse, estas declaraciones de Ande han generado todo tipo de reacciones entre sus fans. Algunos la apoyan y entienden su punto de vista, argumentando que tiene todo el derecho a proteger su privacidad y a definir los términos de su propia historia. Dicen que es una mujer fuerte e independiente que no tiene por qué vivir bajo el yugo de las expectativas ajenas. Bravo por ella. Otros, en cambio, se sienten decepcionados y creen que Ande está siendo injusta con Kerem y con el recuerdo de su romance. Creen que está minimizando lo que vivieron juntos y que está faltando al respeto a sus fans, que invirtieron tiempo y emociones en su relación. Dicen que los ilusionó para luego romperles el corazón. ¡Qué drama! Y es que, seamos honestos, la relación entre Ande y Kerem fue mucho más que una simple conexión profesional. Ellos mismos alimentaron la ilusión de un romance perfecto, compartiendo momentos íntimos en sus redes sociales y hablando abiertamente de su amor en entrevistas. Nos mostraron viajes paradisíacos, cenas románticas a la luz de las velas, miradas cómplices que lo decían todo. Fue un verdadero cuento de hadas moderno. Es comprensible que sus fans se sientan un poco confundidos y dolidos al escuchar a Ande decir que todo fue una exageración. Es como si les hubieran mentido. Sin embargo, creo que es importante analizar las palabras de Ande con un poco de perspectiva. Ella no está negando que hubo una conexión real entre ella y Kerem. Simplemente está poniendo las cosas en su lugar y recordando que la realidad es mucho más compleja que la fantasía. Quizás su relación fue real, pero no tan profunda y duradera como creíamos. Quizás se dejaron llevar por el momento, por la presión de los fans, por la magia de la actuación. Quizás simplemente no estaban destinados a estar juntos. Además, no olvidemos que Ande ha seguido adelante con su vida. Actualmente la actriz está felizmente en pareja con Hakan Sabank, un empresario turco con el que se le ve muy enamorada. Se les ha visto juntos en eventos sociales, de vacaciones en lugares exóticos, compartiendo gestos de cariño que no dejan lugar a dudas. Es natural que Ande quiera proteger su nueva relación y evitar que el pasado la persiga constantemente. Nadie quiere vivir a la sombra de una relación anterior. Y aquí es donde entra en juego la responsabilidad de los medios de comunicación y de los fans. Debemos aprender a respetar las decisiones de los famosos y a no imponerles nuestras propias expectativas. Ande y Kerem tuvieron su historia, que fue hermosa mientras duró. Pero ahora es momento de dejarlos seguir adelante y de apoyar sus proyectos individuales. Dejemos de vivir en el pasado y concentrémonos en el presente. Dejemos de ser tan intensos, por favor. ¿Significa esto que debemos olvidarnos por completo de Esenkal Kapm y del romance entre Eda y Serkan? Por supuesto que no. La serie sigue siendo un clásico moderno y un referente de las comedias románticas turcas. Podemos seguir disfrutando de la historia de amor entre Eda y Serkan, pero sin confundir la ficción con la realidad. Podemos seguir suspirando con sus escenas románticas, pero sin esperar que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos. Pero aquí viene lo interesante, mis chismosos. A pesar de las declaraciones de Ande, algunos fanáticos se niegan a abandonar la esperanza. Analizan cada una de sus interacciones en redes sociales, buscando pistas de un posible acercamiento. Señalan que Ande y Kerem aún se siguen en Instagram, que a veces dan me gusta a las publicaciones del otro, que incluso han sido vistos en los mismos lugares al mismo tiempo. Para ellos, estas son pruebas irrefutables de que su amor sigue vivo. La esperanza es lo último que se pierde, dicen. Otros, más escépticos, argumentan que estas interacciones son simplemente una muestra de profesionalismo y respeto mutuo. Que Ande y Kerem son amigos y compañeros de trabajo, y que no tienen por qué evitarse ni ignorarse por el simple hecho de haber terminado su relación. Dicen que no hay que buscarle tres pies al gato. Y en medio de todo este debate, Kerem Bürsin ha permanecido en silencio. No ha hecho ninguna declaración pública sobre las palabras de Ande ni sobre su relación pasada. Algunos lo interpretan como una muestra de madurez y respeto, mientras que otros lo ven como una señal de que aún le duele la ruptura y que no quiere remover el pasado. El misterio se mantiene. Pero, ¿qué piensa Kerem realmente? ¿Se siente herido por las palabras de Ande?
¿Cree que ella está minimizando su romance? ¿Aún tiene esperanzas de una reconciliación? Son preguntas que quizás nunca tengan respuesta. Lo que sí sabemos es que Kerem también ha seguido adelante con su vida. Se ha enfocado en su carrera actoral, participando en nuevos proyectos y explorando nuevos desafíos. También se le ha relacionado con otras mujeres, aunque ninguna relación ha sido confirmada oficialmente. Parece que Kerem está disfrutando de su soltería. En resumen, mis queridos chismosos, Hande Erçel nos ha dado una buena dosis de realidad sobre su relación con Kerem Bürsin. Nos ha recordado que las conexiones entre los actores a menudo se exageran y que es importante separar la ficción de la realidad. Nos ha pedido que respetemos su presente y que la dejemos seguir adelante con su vida. Y aunque algunos se sientan decepcionados, creo que es un mensaje valiente y necesario. Es hora de aceptar la verdad y seguir adelante. Así que ahí lo tienen. La verdad detrás de la verdad, el chismecito jugoso que tanto les gusta. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya hecho reflexionar un poquito sobre la idealización de las relaciones en el mundo del espectáculo. Recordemos que los famosos son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propios corazones. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por estar aquí, por ver mis vídeos, por dejar sus comentarios y por apoyar este canal. Ustedes son los mejores, de verdad. Son mi familia virtual, mi escape, mi alegría. Y como siempre, les dejo con un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y déjenme un comentario contándome qué opinan sobre las declaraciones de Hande Erçel. ¿Están de acuerdo con ella? ¿Creen que está siendo injusta con Kerem? Quiero saber su opinión. Quiero saber si son Team Hande o Team Kerem. El debate está abierto. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo seguir trayéndoles el mejor chismecito del mundo del espectáculo turco. Prepárense para más dramas, más romances, más rupturas y más secretos revelados. Esto apenas comienza. Hasta la próxima, mis adorados chismosos. Besitos y abrazos desde Estambul. Y recuerden, la vida es un drama, pero con un poco de chisme, se hace más llevadera. Ciao, ciao.